Dicen que el tiempo borra todo, pero hay un nombre que 2000 años después sigue dividiendo la historia en dos. Un nombre que aún se pronuncia en todos los idiomas, que ha sido amado, odiado, cuestionado, y que a pesar de los siglos nunca pudo ser silenciado. Jesús de Nazaret. Para algunos fue solo un mito creado por los evangelios. Para otros, un sabio judío crucificado bajo Poncio Pilato. Pero, ¿qué dicen los documentos fuera de la Biblia? ¿De verdad existió ese hombre al que millones llaman Hijo de Dios? Porque si Jesús fue real, si caminó entre nosotros, si enseñó, si fue ejecutado, entonces su historia no es solo una cuestión de fe, sino también de evidencia. Y hoy vamos a mirar allí donde pocos se atreven, en los archivos del Imperio Romano, en las crónicas judías y en las cartas de hombres que jamás creyeron en él, pero que no pudieron ignorarlo. Este no es un viaje religioso, es una búsqueda honesta, una mirada al pasado para descubrir si más allá de la fe, la historia también habló de Jesús. En los primeros siglos del cristianismo, Roma lo registraba todo. Conquistas, emperadores, guerras, cultos. Y entre los informes del imperio aparece un nombre incómodo. Un nombre que ni siquiera sus enemigos pudieron borrar. Su mención más antigua está en los anales del historiador Tácito, escritos alrededor del año 116. Allí relata cómo, tras el gran incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos, un grupo odiado por el pueblo, y explica que su fundador, Cristo, fue ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato en tiempos de Tiberio. Tácito no era cristiano, de hecho despreciaba esa fe, y justamente por eso sus palabras tienen tanto peso. El hombre que escribió la historia oficial del imperio confirmó la existencia y muerte de Jesús. No fue el único. En otra provincia del imperio, un gobernador llamado Plinio el Joven escribió al emperador Trajano pidiendo consejo. Decía que los cristianos se reunían antes del amanecer, cantaban himnos a Cristo como a un Dios y prometían vivir con integridad, sin robar ni mentir. Plinio no hablaba de religión, sino de un problema administrativo, una fe que se expandía con tanta fuerza que ni el poder de Roma podía detenerla. Y luego está Suetonio, otro cronista imperial, que menciona disturbios en Roma provocados por instigación de un tal Crestus. Probablemente un error al escribir el nombre Christus, pero suficiente para mostrar que los ecos de Jesús ya resonaban hasta en el corazón del imperio. 3 autores, ninguno creyente, y sin embargo, todos mencionaron a Cristo. El imperio que lo crucificó terminó registrándolo en su propia historia. Mientras Roma escribía su historia desde los palacios, en Jerusalén los escribas y maestros registraban la suya desde los rollos sagrados, y aunque sus intenciones eran muy diferentes, también dejaron huellas de aquel hombre llamado Jesús. La fuente más antigua proviene de Flavio Josefo, un historiador judío nacido apenas unas décadas después de la crucifixión. En su obra Antigüedades de los Judíos, escribió un pasaje conocido como el Testimonium Flavianum. Por aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que puede llamársele a hombre. Realizaba obras sorprendentes y atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Aunque algunos fragmentos fueron modificados más tarde por copistas cristianos, los especialistas coinciden en que Josefo sí mencionó a Jesús como una figura real, ejecutada bajo Pilato. Y hay más. En otra parte de sus escritos habla de Jacobo, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Una mención breve pero contundente. Para un cronista del primer siglo, Jesús no era un mito, era un hombre con familia, discípulos y seguidores. El Talmud, recopilación de tradiciones rabínicas, también menciona a Jesús el Nazareno, acusándolo de practicar la hechicería y de engañar al pueblo. No lo presenta con simpatía, pero esa hostilidad es en sí misma una evidencia. Nadie inventa a un enemigo imaginario.
A través de estos textos vemos cómo incluso los opositores de Jesús reconocieron su existencia. No lo adoraban, no lo seguían, pero sabían que había caminado entre ellos. Y eso convierte a las fuentes judías en testigos involuntarios, enemigos que, sin quererlo, confirmaron que Jesús fue real. Cuando el eco de una vida atraviesa fronteras y siglos, deja de ser rumor, se convierte en historia. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús. Su nombre comenzó a aparecer en las cartas, las crónicas y en los escritos de filósofos que nunca pusieron un pie en Palestina, pero que escucharon hablar de aquel que había sido crucificado y adorado como un rey. Uno de los testimonios más sorprendentes proviene de Mara bar Serapión, un pensador siriaco que escribió una carta a su hijo en la que se pregunta por qué los pueblos matan a sus hombres sabios. Menciona a Sócrates, a Pitágoras, y luego habla de el sabio rey que los judíos ejecutaron, pero cuyo reino sigue vivo. Años antes de que el cristianismo se extendiera por el mundo, un filósofo extranjero ya reconocía que la muerte de Jesús no había terminado con su influencia. Más tarde, escritores griegos y romanos como Luciano de Samosata se burlaron de los cristianos, pero al hacerlo, dejaron claro que el movimiento existía, que seguían a un hombre crucificado en Palestina, y que su fe desafiaba incluso la lógica del imperio. Jesús no fue un mito aislado en los evangelios. Fue un fenómeno histórico que se expandió de boca en boca, de cultura en cultura, hasta que incluso quienes se reían de él terminaron hablando de él. Cuando el nombre de un carpintero llega a las bibliotecas de filósofos y poetas, no estamos frente a una leyenda, estamos frente a una presencia que el tiempo no pudo ocultar. Hay huellas que no se borran con el viento, ni con los siglos, ni con las guerras. Jesús no dejó escritos propios, ni construyó templos, ni fundó a ejércitos. Y sin embargo, el mundo entero cambió después de él. El calendario que usamos, las leyes que defendemos, las ideas de dignidad, justicia y misericordia, todo fue transformado por su paso silencioso por la tierra. Ningún emperador logró tanto, ningún filósofo movió tantos corazones, ningún conquistador levantó un reino que siguiera vivo 2000 años después. Los hospitales, las universidades, las catedrales, las canciones, las obras de arte, las manos que hoy aún se extienden para ayudar al pobre o al enfermo, todo tiene la huella de un hombre que habló de amor y perdón. Y si alguien duda de su existencia, basta con mirar el rostro de la humanidad después de él, porque ninguna invención pudo generar un impacto tan real, tan permanente y tan humano. En cada época, en cada cultura, su nombre sigue apareciendo como una semilla que resiste cualquier invierno. Los documentos contaron su historia, pero fue el mundo mismo quien escribió el resto. Las páginas antiguas hablan, a veces con tinta, a veces con silencio. Y en ese silencio entre los siglos sigue resonando un nombre que ningún archivo logró enterrar: Jesús de Nazaret. Roma lo mencionó con desprecio. Los rabinos lo discutieron con recelo. Los filósofos lo observaron con curiosidad, pero ninguno pudo negarlo. Porque negar a Jesús sería negar la historia misma, negar el eco que cambió el curso del tiempo, la huella que transformó imperios, y el mensaje que aún late en el corazón del mundo. Las crónicas registraron su muerte, pero lo que siguió después, la fe, la esperanza, el amor que no se extinguió, no lo explican los libros. Solo lo explica la verdad viva de lo que él fue y sigue siendo. Él no necesitó ejércitos ni tronos para conquistar, solo la fuerza invisible de la verdad. Y esa verdad sobrevivió a los imperios, a las guerras y a la duda. Hoy, 2000 años después, la historia sigue pronunciando su nombre. Y cada corazón que lo busca es otra página escrita con su luz. Porque los documentos pueden envejecer, pero la evidencia de un Dios hecho hombre jamás se borra. La historia habló de él, pero ahora te toca a ti decidir qué haces con esa evidencia. Si este vídeo te ha hecho pensar,
Suscríbete y acompáñanos en este viaje donde la fe y la razón se encuentran. Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Y comparte este mensaje para que más personas descubran que la historia también tiene voz. Y esa voz sigue diciendo: Jesús existió. Nos vemos en el próximo episodio de Fe y Evidencia. Hasta entonces, mantén viva tu búsqueda de la verdad.